Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia y vamos con el tema número 62. El tema de hoy es María de Betania, la tenta. Bueno, el tema anterior fue Marta, María de Betania es su hermana. Y vamos a leer ahí en Lucas 10, vamos a leer las mismas citas que el tema anterior. Bueno, vamos a retomar algunos versículos más, algunos versículos menos, pero ahora vamos a enfocarnos a María. ¿Qué aprendemos de María? Dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, comentábamos anteriormente, ¿no? La actitud de Marta. Y ya vimos que Marta estaba molesta, pero ¿qué pasa con María? La Biblia no nos dice que María estuviera acostumbrada a no servir, sino que nos dice que María estaba acostumbrada a que cuando Jesús estaba ahí, ella se sentaba a los pies, a escuchar. Dice el versículo 39, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces, fíjate, ese es el verdadero lugar. Cuando ella no se sienta junto a la mesa, sino a los pies. ¿Y qué quiere decir? Que ella tomaba una posición de humillación. Yo me humillo ante ti, yo no soy nada, yo no me comparo contigo. Se sentaba a los pies como se sienta un alumno a escuchar a su maestro. Así se sentaba. María sabía que Jesús no era cualquier persona, que Jesús es Dios y que Jesús es el maestro al que debemos de prestar mucha atención. Y no quería perderse ni una sola palabra de lo que el Señor Jesús dijera. Por eso ella dejaba de hacer todo lo que estuviera haciendo. Tal vez antes de que llegara Jesús ella estaba haciendo sus pendientes, sus quehaceres, como todas las mujeres y más de aquella época. Pero una vez que Jesús entraba en su casa, les decía, el tema anterior y cómo cuando el Señor Jesús entraba en cualquier lugar, no iba solo, iba una gran multitud con ellos. Entonces, era necesario estar muy cerca para poder estar atentos y estar escuchando lo que el Señor Jesús quisiera decir. Y ahorita es algo similar. Hay tantas cosas, hay tanto ruido, hay tantas situaciones alrededor, hay tantas personas, incluye a tu esposo, tus hijos que te demandan atención, te demandan tiempo, que si tú te quedas de lejitos intentando mirar a Jesús, intentando escuchar lo que Dios quiere para tu vida, no lo vas a oír. No lo vas a oír, necesitas estar cerquita. Necesitas tomar un tiempo en que te pongas a los pies de Cristo, en que te humilles, en que te pongas humilde delante de su presencia y escuches con atención. No se puede, entre tanto que hacer, entre tanta cosa, escuchar la voz de Dios. Y eso era algo que María entendía y sabía, y ella se ponía a los pies, ella dejaba de hacer, no importa que le faltara mucho, porque mira, tiempo para hacer qué hacer, pues tal vez haya, tal vez no haya, pero mira, te voy a decir algo trágico. Una vez que te mueras, esa casa reluciente que tienes, no va a pasar ni un día en que deje de estar reluciente. Para el otro día inmediatamente está polvienta. ¿Y quién la va a limpiar? Si tú ya no vas a estar. Así que querer tener esto de una manera pulcra es una cosa absurda. Suena feo, pero es absurda. ¿Y por qué te lo digo? No te lo digo porque tengas una casa sucia. Te lo digo para que le dediques tiempo a lo que realmente es importante. Haz tu quehacer, pero no dejes de ir a los pies de Cristo como María lo hacía. El Señor le dice, ¿sabes que todo eso está bien? Pero solo una cosa te es necesaria, solo una. Escúchame, escúchame. Esa te es necesaria. Si escucharas mis palabras, otra cosa sería.
y María ha escogido la mejor. ¿Y sabes qué? Pase lo que pase, nadie le va a poder quitar ese pan de vida del cual ella está comiendo. Esa agua viva que quita la sed para siempre, como se lo dijo a la samaritana. ¿Recuerdas? Vamos a leer otra vez Juan 11. Y esta es la historia de Lázaro, recuerda. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, aquí ya en el versículo 2 nos da un pequeño dato del cual no les quiero hablar ahorita, acerca de María. Y dice aquí lo que ya les había contado en el tema anterior, esta enfermedad que es para la gloria de Dios, y como leímos en el tema anterior, Marta necesitaba atravesar por esto, pero también María. María se había sentado a los pies de Cristo a escuchar la voz del Señor y aprender, y se alimentaba y comía de este pan de vida. Pero ¿sabes qué? La vida en Cristo es una vida de pruebas, es una vida de dificultades. Ojalá todo fuera como leer la palabra, leer. Pero va a llegar un momento en que todo eso que has leído, en todo eso que has escuchado de Dios, vas a tener que ponerlo en práctica. Va a llegar un momento. Va a llegar un momento, hermano. Y esto fue lo que le pasó a María. Marta estaba en una situación muy difícil porque ella no había prestado atención a las palabras del Señor Jesús. Pero María sí. Pero eso no quitaba que las dos fueran a pasar por un problema, y el mismo problema, y que las dos fueran a sufrir gravemente por la muerte de su hermano. Y cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, dijo: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y aquí quiero detenerme. María andaba de luz. María había escuchado la palabra. María no solamente la había escuchado, sino que la había creído. María creía en la palabra de Dios. Ella andaba de luz. Y ella, a pesar de lo que iba a pasar, no iba a tropezar. Aún cuando estuviera pasando por un momento oscuro en su vida. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. No explico porque ya lo expliqué en el tema anterior. 17. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vamos a detenernos. Todo lo demás lo dijimos de corrido porque ya lo explicamos, pero vamos al versículo 20. Dice que Marta va de inmediato y María se queda en casa. Como que se invierten los papeles, ¿no? María era la que siempre estaba a los pies de Cristo. María era la que siempre estaba escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero en este momento la fe de María estaba siendo probada. Y por un instante ella no corrió. Por un momento, en este momento tan importante, tan difícil, ella no corrió. ¿Qué pudo haber pensado? Tal vez pensó: siempre estaba a los pies de Cristo. Y él no vino. No vino, a pesar de que le dijimos: Señor, el que amas está enfermo, y no vino.
Tal vez se sintió triste, tal vez, pero ella supo, porque Marta oyó que venía Jesús y María también. Y María, a pesar de oír que venía Jesús, esta vez se queda. Se queda lamentándose, llorando, y así nos podemos sentir muchas de nosotras, hermanas. Siempre orando, siempre al tanto, siempre con entusiasmo, pero de repente viene una prueba tan fuerte que nos tumba, que nos hace querer desistir, que nos hace querer tirar la toalla. ¿Para qué escuchar la palabra? ¿Para qué ir a los pies de Cristo? ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a ese lugar secreto? Si mira, nada se solucionó. Lo que yo quería no me lo contestó el Señor. María quería que Lázaro fuera sanado. Pero fíjate, la respuesta de Jesús iba a ser más grande que una sanidad. Y a veces así nos pasa, no entendemos lo que va a pasar. Pero a pesar de eso, Dios siempre está en control. Y no podemos cometer el mismo error que María cometió. No ir a los pies de Cristo. Aun cuando veíamos en el tema anterior que Marta fue para reclamarle, y no digo que eso esté bien, no digo que eso esté bien, pero Marta fue corriendo a Jesús, porque ahí estaba su respuesta. Aun cuando se sintiera frustrada, molesta, turbada como lo estaba, porque sus pensamientos no estaban muy claros, porque le faltaba palabra de Dios. Aun cuando todo eso estuviera en sus pensamientos, ella corrió a Cristo. Pero en esta ocasión, María, la que siempre había estado aplicada, digamos, podríamos decir la que nunca falta a las reuniones, la que siempre se conecta, la que siempre lee la Biblia, la que siempre está orando. Pero ahora, ¿qué pasó? Ya no tiene fuerzas María. Vamos a ver qué pasa. En este inter, donde le pongo los 3 puntos suspensivos, es cuando Marta está platicando con nuestro Señor Jesús acerca de la resurrección que vimos en el tema anterior. Marta se va con el Señor Jesús, está hablando esto y María sigue quedándose en casa llorando. Entonces dice, recuerden el versículo 28, que ya lo leímos, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, es Marta la que está haciendo esto, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Fíjate, María estaba pasando por un mal momento. Necesitaba escuchar el llamado de Jesús, porque a veces sentimos que Él no nos llama, como si no nos hablara. Pero ella necesitaba oírlo porque estaba ahí, deprimida, triste, inconsolable tal vez. Cuando le dice su hermana Marta y se acerca, yo creo que al oído y le dice, María, el maestro está aquí y te llama. Se lo dice tal vez al oído. Y ella recapacita, reacciona. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si mi lugar es con Cristo? Y esto pasa cuando Dios te habla directamente y estás ahí en medio de tu depresión y escuchas una palabra, escuchas un versículo, recuerdas una promesa, a lo mejor una alabanza, y el Señor te dice, hey, ven, ven, hija, ven que te llamo. Y entonces ella se levanta deprisa, como debemos de hacerlo nosotras. Tal vez siempre has estado orando, tal vez siempre has estado activa en la palabra, escuchando la voz de Dios, pero en esta situación en la que estás atravesando te cuesta trabajo y no has querido orar y no has querido leer la Biblia. Pero te digo una cosa, hermana, el maestro te llama. Ven, hermana, y hazle como María, levántate de inmediato y date prisa y ven a él. 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Jesús necesitaba hablar a solas con María. Él podía llegar a donde estaban todos, era un funeral, había mucha gente, y luego se trataba de la familia querida. Había muchísima gente, pero Jesús quería hablar a solas con María. Él te está esperando en lo secreto, hermana. Sí te puede hablar en la congregación, te puede hablar en las reuniones, pero sabes que Él quiere hablarte en lo secreto. Te está esperando, está ahí donde la última vez platicó contigo. Ahí, te está esperando, porque quiere platicar contigo.
Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea que no la dejaron sola. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vean que es diferente la actitud. El mismo reclamo, diferente actitud. Sí, María también se sentía triste. Aquí vemos más que un enojo, una tristeza. Señor, me siento desanimada. No comprendo por qué permitiste algo así. Si se supone que lo amabas. Si hubieras venido de inmediato cuando te llamamos, esto no hubiera pasado. Vemos que es diferente a Marta, la turbada, que llega y de inmediato reclama. Y le están diciendo lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? En que María llegó y se postró a los pies de Cristo. Por eso te digo que es diferente la actitud. Porque tú dirás, no inventes, aquí no hay ninguna diferencia. Sí la hay, porque Marta no se postra, pero María sí. María se postra a los pies y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vean cómo la actitud de ella era diferente. Y Dios no es ajeno a tu dolor. Eso es algo que les he repetido mucho. Dios se compadece de ti, Dios siente de ti misericordia. No dejes que el enemigo te engañe haciéndote pensar que Dios es ajeno a tus problemas o que Dios no está en medio de esta situación. En ninguna manera, Dios está aquí. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Eso también ya lo habíamos leído. ¿Saben por qué les leía esto de lo que los demás opinaban? Porque cuando tú estés pasando por una aflicción va a haber muchos comentarios. Y muchos van a opinar acerca de tu fe. Y te van a decir, pues no que eras muy cristiana, pues no que Dios te ama, pues no que Dios está contigo, pues no que Dios es muy poderoso. Y esto puede venir a hacerte sentir un desánimo peor del que ya sientes. Pero aquí vemos que María da oídos sordos, ni les responde ni les presta atención. Vamos al 39. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Bueno, pues fíjate que vemos que Marta seguía ahí reclamando, más bien sin aprender, ¿no? Y tratando pues de darle sus razones al Señor Jesús. Pero vemos que María está en silencio, como acostumbraba hacerlo, en silencio a los pies de Cristo, sin interrumpir a Jesús, sin decirle nada, simplemente admirando y viendo y prestando mucha atención de lo que Jesús iba a hacer. No es que María no estuviera y que por eso no se la menciona, no, María estaba ahí, pero María estaba en silencio, aprendiendo como acostumbraba hacerlo, aprender. Y ella escucha también la oración de Jesús. Dice el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Les decía, se refiere a Marta y a María, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Hasta ahí vamos a dejar la historia. Después vamos a ver qué pasó con María. Muchos de los que habían venido a acompañar a María
y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. A veces Dios va a permitir que llores, hermana. Muchas veces Dios va a permitir que sufras. Va a permitir que pases por una tragedia, por una cosa difícil. Va a permitir que pases todas estas cosas. La pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo, la pérdida de, no sé, de dinero, no sé, la pérdida de la salud. Va a permitir que pases por estas cosas para que muchos más vengan a Cristo. Y a través de tus lágrimas, a través de tu sufrimiento, eso sea utilizado para dar testimonio a los demás. Muchos que venían a acompañar a María en su dolor pensaban que ellos iban a hacerle un favor a María sin darse cuenta que la que estaba haciendo el favor era María, porque lo digo de alguna manera, nada más es una expresión, porque toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Pero la que estaba bendiciendo a los otros era ella, porque a través de su dolor de María, los demás iban a creer. Así es, hermana. Cuando muchos vengan a acompañarte en tu dolor, se van a llevar una sorpresa. Porque cuando vean tu testimonio, pero sobre todo cuando vean la obra maravillosa que Dios hará en tu vida, glorificarán a Dios y creerán en Él. Así que somos hechura suya. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Así que Él puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Y Él utilizará tu vida para glorificar su santo nombre. Que Dios te bendiga, hermano.